Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Tras calificar de desastre y caos absoluto la gestión ante la pandemia de la administración Trump, Barack Obama arremete de nuevo contra la respuesta política ante una crisis sanitaria que ha golpeado duramente a la comunidad negra y que deja cerca de 88.500 muertos y casi 1,5 millones de casos confirmados. Esta pandemia deja la idea de que quienes están al mando no saben lo que hacen, declaró Barack Obama, criticando claramente las medidas tomadas por la administración de Donald Trump. Por otro lado, los gobiernos de China y Rusia condenaron las amenazas de Estados Unidos de extender el embargo de armas de la Organización de las Naciones Unidas a Irán, pues estas naciones indicaron que Washington no puede hacerlo luego de haber abandonado de forma repentina el acuerdo nuclear con Teherán. Y por último, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó 45 nuevos casos de contagios por la COVID-19 durante las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra a 504 contagiados en todo el país. Rodríguez señaló que 35 de los casos son importados, 21 de Perú, 11 de Colombia, 1 de Ecuador, 1 de Brasil y un caso es de contacto con un viajero internacional, mientras que 10 son casos de transmisión comunitaria. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. La tradición asegura que los presidentes de Estados Unidos deben evitar las críticas abiertas contra sus sucesores, una tradición que desafía ahora al expresidente Barack Obama. Más que nada, esta pandemia ha acabado con la idea de que la gente al mando sabe lo que está haciendo. Muchos de ellos ni siquiera pretenden estar al cargo. Esa crítica se lanzó en un video para nuevos graduados, unos estudiantes que han cargado fuertemente contra los efectos de la pandemia del COVID-19 y su desproporcionado impacto en las comunidades afroamericanas. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Trump? Una sola palabra en Twitter: Obamagate, en referencia a un presunto intento de Obama de sabotear su presidencia. Hace una semana ya se habían filtrado palabras del exmandatario en las que describía el manejo de la administración Trump de la crisis como un absoluto desastre caótico. La Casa Blanca viene señalando en aumento a la actual crisis como un fallo de planeación anticipada en la administración Obama. La hoja de ruta de Trump en toda la respuesta de Estados Unidos a esta pandemia ha sobrepasado lo que esta administración heredó. Pero el momento de Obama de hablar contra Trump no es causal. De cara a las elecciones de noviembre, Obama ha asegurado que invertirá el tiempo que sea necesario para hacer campaña por su ex vicepresidente Joe Biden en su lucha para sacar a Trump del cargo. Mientras tanto, los gobiernos de China y Rusia condenan las amenazas de Estados Unidos de extender un embargo de armas de la Organización de Naciones Unidas a Irán. La misión de China ante la ONU recalcó que Estados Unidos no puede jurídicamente prolongar el embargo de ventas de armas convencionales a Irán luego de haber abandonado unilateralmente el acuerdo nuclear con Teherán. Beijing y Moscú alegan que la única forma que Washington podría mantener el bloqueo de armas a la nación persa es regresando al convenio nuclear. Además, el gobierno de China ha instado este viernes a Estados Unidos a fortalecer la cooperación en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo se han deteriorado en las últimas semanas, luego que el presidente Donald Trump responsabilizara a Beijing de los orígenes del nuevo coronavirus. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, destacó la importancia de mantener las relaciones entre ambas naciones para poder consolidar la paz y la estabilidad mundial. Trump, por su parte, amenazó este jueves con endurecer aún más su postura contra China y cortar por completo las relaciones con Beijing. En Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó un nuevo balance de la situación del país en medio de la pandemia de COVID-19, confirmando 45 nuevos casos, lo que eleva la cifra de contagios totales a 504 en el país. Debemos informar al país que en las últimas 24 horas se han detectado 45 nuevos casos, lo cual eleva el número de personas contagiadas en Venezuela a 504 casos. Fíjense, la mayoría de estos casos son casos importados. Cuando vemos de estos 45 casos, 34 son importados, 21 de ellos procedentes de Perú, ya vamos a dar más detalles, 11 procedentes de Colombia,
un caso procedente de Ecuador y otro caso procedente de Brasil. Hay un caso que es un contacto con un viajero internacional, es decir, se deriva de estos casos importados, y hay 10 casos de transmisión comunitaria. Ha sido bautizado como Operación Velocidad Endiablada y comparado con el proyecto Manhattan emprendido por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar su primera bomba nuclear. Esos son los términos que utilizó Donald Trump para presentar en los jardines de la Casa Blanca su plan para obtener una vacuna contra el COVID-19 antes de finales de año. Un plazo tan ambicioso que supera las mejores expectativas de los científicos de la Casa Blanca. El objetivo es acabar de desarrollar y luego fabricar y distribuir una vacuna efectiva contra el coronavirus lo antes posible. Nos encantaría poder hacerlo antes del final de este año, dijo el presidente Donald Trump. Además, el presidente precisó en cualquier caso que, con vacuna o sin vacuna, el país norteamericano debe reabrir su economía. Por otro lado, un vuelo con deportados que debía de llegar a Guatemala este viernes procedente de Estados Unidos fue postergado hasta este lunes, luego del anuncio de cierre total realizado horas antes por el presidente del país centroamericano. Y por último, la Organización Mundial de la Salud advierte que una segunda ola más mortífera del coronavirus golpeará a Europa este invierno. Se ha señalado que ese segundo pico podría coincidir con brotes de otras enfermedades infecciosas y se insta a los países europeos a prepararse para esa segunda embestida de la pandemia que aún no ha terminado. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. En Estados Unidos prosiguen las manifestaciones contra el confinamiento cuando el número de positivos confirmados roza el 1,5 millones y hay más de 87.000 muertos por COVID-19. El presidente Donald Trump se muestra optimista. Ha dicho que espera tener en el mercado una vacuna para finales de año o un poco después. Trump ha explicado que tanto el gobierno como el sector privado llevan trabajando 24 horas al día desde principios de enero. Mientras aceleramos las fases finales de los ensayos, la operación a velocidad ultrarrápida acelerará simultáneamente su fabricación y el proceso de fabricación. En otras palabras, nos estamos preparando para que cuando tengamos buenas noticias de que tenemos la vacuna, la fórmula, lo que necesitamos, estamos listos en lugar de tardar años en prepararnos. Nos estamos preparando, es arriesgado, costoso, pero ahorraremos enormes cantidades de tiempo, estaremos ahorrando años. En cuanto al desconfinamiento, Nueva Jersey ha decidido reabrir sus playas desde este viernes. Lo hará en 2 fases, esta hasta el 22 de mayo cuando se sumarán otros estados como Nueva York y la siguiente hasta el 30 de junio. Vamos ahora a Centroamérica, pero seguimos hablando de este tema, porque en Guatemala, migrantes deportados desde Estados Unidos están dando positivo a la COVID-19 a su llegada al país centroamericano. La OMS advierte de que una segunda ola más mortal del coronavirus golpeará a Europa este invierno. Lo ha dicho el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud en el viejo continente, señalando que este segundo pico podría coincidir con brotes de otras enfermedades infecciosas. Así ha instado a los países europeos a prepararse para esa segunda embestida. El Reino Unido sigue siendo el país más afectado de Europa. El ministro de Sanidad indicaba este viernes que la tasa de transmisión del virus se mantiene por debajo de 1. Al mismo tiempo defendía la relajación del confinamiento en Inglaterra desde el pasado miércoles. Las últimas pruebas que ha presentado la doctora Harris es que la R está entre 0,7 y 1. Y España sigue avanzando en su desconfinamiento progresivo. La mayor parte del país se encuentra en la fase 1, el 70% de la población. Siguen en la fase 0 Madrid, Cataluña y parte de Castilla y León, aunque con el alivio de algunas restricciones. Varias islas de Canarias han pasado ya a la fase 2. El barrio de Salamanca, en la capital española, volvió a vivir una cacerolada contra el gobierno de Pedro Sánchez y su gestión de la crisis sanitaria.
También hubo manifestaciones en otras ciudades españolas. No habrá vacunas para todos. La frase no podía ser más clara ni categórica. La ha pronunciado el inmunólogo Rick Bright ante un comité de la Cámara de Representantes, alertando de que Estados Unidos necesita de forma urgente un plan de choque para producir decenas de millones de dosis de vacuna contra el coronavirus en cuanto ésta esté disponible.